Arranqué tomando mate. No quiero que se caiga el celular. Tengo un miedo de que se me caiga el celular. ¿Cómo era esto? Ah, ahí está. Botón. Buenas, ¿cómo estás? Se escucha firme y claro, ¿viste? Ya. Bueno, me alegro. Espero que el wifi ayude esta vez. No, ya me puse contento porque a veces como que anda medio mal, ¿viste? Anda Sí. como más o menos. Así que, ¿qué te iba a decir? Ya son las 19:01. Bueno, No sos el en único realidad que tiene miedo que se caiga el celular, así que tranqui. no, sí, a mí se me está me está temblando ¿cómo se llama? Me tiembla un poco la mesa y eso. Ahí está Renato, me apareció Renato que me había prometido que iba a estar. Están Le apareciendo mandamos un saludo, gran colega. sí, un gran colega, un amigo de toda la vida, parece ya que es un amigo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la charla de hoy tiene que ver con accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes de Accidente de tránsito, tránsito, así es. aspectos prácticos. Mira, vos sabés que hoy en la mañana me estaba acordando de cuando, viste, cuando íbamos a la facultad, que, bueno, yo tenía la materia que era introducción al derecho. Tenía introducción al derecho, los derechos romanos también la había al principio, y nosotros teníamos como divididas las materias por unidades y por bolillas, ¿viste? Entonces, cada unidad, cada bolillo obviamente era un tema específico, y entonces, por ejemplo, la primera bolilla tenía que ver con la legislación aplicable. Entonces, Sí. ¿qué te parece si arrancamos con el tema de la legislación aplicable? Dale, vamos. Bueno, a nivel nacional tenemos la Ley Nacional de Tránsito, que es la 24449. La Sí, mayoría de las provincias adhirieron a esa ley. Y después tenemos la Ley de Seguridad Vial, que es la perfecto. 26363. Después, en cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos la ley 1148, que es el Código de Transporte y de Tránsito y Transporte. Respecto de que cada provincia va a tener su propia legislación, es decir, cada provincia, a partir de la Constitución, puede crear, ¿no? Su propia ley y de ahí puede adherir a, a la ley nacional, ¿sí? A la ley nacional de tránsito. Perfecto. Bien, eso es en cuanto a la normativa aplicable. Y siempre hay que tener en cuenta que la normativa aplicable va a ser la ley al momento del hecho. Esto fue una discusión con el nuevo código. ¿Vos estudiaste con el código viejo? ¿Te tocó justo el No, a cambio? mí, ¿Cómo sos? yo en realidad soy más viejo, ¿viste? Estudié con el código Vélez Arfiel y el nuevo Sí. código, o sea, más o menos no tengo mucha idea, pero todo lo que sea tangencialmente relacionado con el derecho laboral lo tengo que tener presente, ¿viste? Pero bueno, en ese caso yo el código viejo de Vélez Arfiel no le he tocado, digo. O sea, no toqué el código nuevo mucho, pero sí el código Vélez Arfiel, que lo tengo un poquito más aprendido y estudiado, ¿no? Bien. Bueno, esa fue la discusión que se produjo cuando fue justamente el cambio de código, qué pasaba, qué ley aplico, la vieja, la nueva, cuál aplico. Entonces se estableció que se aplica la ley al momento del siniestro, al momento del hecho. Eh, bueno, eso en cuanto a legislación. Después tenemos el tema de la competencia, Sí, dónde tramitar el juicio civil por daños y perjuicios. En principio es en el lugar del hecho donde se produjo el siniestro, pero la ley de seguros amplía la jurisdicción, prorroga la jurisdicción para el caso del domicilio de la aseguradora. Entonces, si yo tuve el siniestro en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Lanús, eh, y la aseguradora del demandado se encuentra en Capital, la sede central, puedo trasladar el juicio a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. perfecto.
Eso con respecto a la competencia. Y vos en realidad te dedicás más que nada a esto, digamos, a lo que sería accidentes de Sí. tránsito y responsabilidad civil. Y con respecto, por ejemplo, vos a la responsabilidad, creo que estábamos hablando un poquito de eso. El anterior código, o sea, había lo que sería responsabilidad objetiva y subjetiva, y actualmente es otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad objetiva, ¿no? Sí, eso es lo que cambió el código viejo al código nuevo. Antes la responsabilidad civil podía ser subjetiva. En el nuevo código se eliminó eso y quedó la responsabilidad objetiva. Es decir, que no importa la culpa o el dolo del que produce el accidente, va a responder civilmente igual, salvo que se encuentre incurso en alguno de los eximentes de responsabilidad que establece el código. Bueno, igual eso si querés lo hablamos más adelante, pero quería agregar también otro que podría también eximirse, otro punto que podría eximirse. Con los eximentes de responsabilidad, ¿qué te referís vos? Básicamente para que la gente lo vaya entendiendo, porque acá tenemos abogados y tenemos estudiantes de derecho también que están interesados en la temática, y no solamente son abogados de acá, de la provincia de Buenos Aires, sino que también esto es bastante federal, ¿viste? Sí. Entonces, vos, eximente de responsabilidad, ¿a qué te referís básicamente? Cuando no va a responder, es decir, cuando me llega la cédula de traslado de la demanda o mismo antes en la mediación, yo puedo, se hace más que nada en la contestación de la demanda, ¿sí? Presento algún eximente, que puede ser culpa de la víctima, es decir, por ejemplo, el peatón cruzó en rojo, culpa de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, que el código lo establece como sinónimos, y son aquellas Sí. circunstancias que no pueden ser previstas y que de haber sido previstas no se pudieron evitar. Después puede ser el caso de un tercero porque no se va a responder. Este es el supuesto en el que, por ejemplo, me roban el auto, la denuncia, previo a hacer la denuncia. Uy, me parece que se cortó un poquito, ¿no? Cortó ahí justo. Decía que en el caso de que, por ejemplo, me roben el auto, tengo que hacer la denuncia y si Perfecto. en ese trayecto entre que me robaron y encuentran el auto o no aparezca más, se produjo un accidente, yo me voy a eximir siempre y cuando haya presentado la denuncia, ¿no? Perfecto. Porque es el caso de un tercero por quien no se debe responder. Eso Son tiene que poquitos. ver, ¿cómo? Perdón, te corté. No, seguí, seguí, seguí. No pasa nada. No, no te decía que el tema de los eximentes de responsabilidad son como poquitos, ¿no? O sea, no hay mucho para indagar respecto a eso. Y yo después el que quería agregar, que no está establecido en el código, es el tema de la venta, de la denuncia de venta en el registro. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo vendo el auto y inmediatamente apenas le doy la llave, hacemos todos los trámites y choca? O no hacemos los Claro. trámites, en realidad sería, ¿no? El caso. En ese caso, sí o sí hay que hacer la denuncia de venta en el registro, pero la Corte Suprema entiende que no es la única forma de probar que yo no era titular en ese momento del vehículo. Porque esto deviene de la responsabilidad objetiva, justamente lo que hablábamos, por ser el dueño o guardián de la cosa. Es decir, no necesariamente voy a ser responsable civilmente siendo solamente dueño, puedo ser guardián, que es quien También dispone guardia. de la cosa. O también puede ser el caso de los dependientes. En el caso de los Claro. dependientes es, por ejemplo, los casos en las empresas, por ejemplo, los que cambian cables en la calle sin dar marcas ni nombres, Sí. No eh, podemos decir nada acá respecto a no marcas, podemos decir nombres. nada, no. No se puede, mate se puede decir nada más. Claro. Eh, en el caso de que la empresa preste un vehículo, Sí, va a responder por los hechos de los dependientes, ¿sí? Entonces yo sí. también podría demandar no solamente al conductor del vehículo, al dueño de guardián, que vendría a ser en este caso, sino también a la empresa, porque ellos son dependientes, estaban usando la cosa, digamos, para la empresa es usar la cosa y se sirve de ella para obtener una ganancia. Entonces, en ese caso también responde a partir de la responsabilidad objetiva establecida en el Claro. código. Y Perfecto. siempre y cuando tenemos que tener en cuenta, para encuadrarlo, que corresponde a la responsabilidad civil en materia de daños y hay que cumplir con los presupuestos de la responsabilidad por daños, es decir, antijuricidad,
nexo causal, esto que te decía, los eximentes forman parte del nexo causal. Si se rompe el nexo causal, no se va a responder civilmente. O responderá otro o no se responderá. Algo, mira, con respecto a eso, viste, vos estás hablando de los elementos de la responsabilidad objetiva, ¿no? ¿Sí? Y ahí, con respecto, viste que la gente acá es como, a ver, los colegas siempre preguntan cuestiones así prácticas o aspectos prácticos, no sé, de una demanda, de una contestación de demanda. Vos, a raíz de tu experiencia en el ejercicio profesional, en el tema, bueno, del trabajo en el estudio jurídico, los elementos probatorios que vos tenés que tener en cuenta, básicamente, ¿cuáles son en una demanda o, por ejemplo, en el caso de una contestación de demanda? Ponele, ¿vos cómo lo ves a eso? Siempre hay que ofrecer toda la prueba en la demanda, siempre. Sí, Después, salvo que sean hechos nuevos, que se pueda ampliar la demanda, pero en principio siempre hay que ofrecer toda la prueba que se tenga o que se conozca que se puede llegar a tener. Por ejemplo, la historia clínica. La historia perfecto. clínica se tiene que sí o sí fijar en un punto como prueba informativa. Después, por ejemplo, puede ser en el caso de que a veces vienen los clientes y traen la denuncia o dicen, no, en realidad yo hice la denuncia o vino el patrullero de tal comisaría o de tal fiscalía. Entonces, lo que hay que hacer es pedir un oficio para que remitan la historia, la fuerza, ay, perdón, para que No, remitan la causa penal. Eso se hace a claro, partir de oficios. También se puede pedir oficios a la Superintendencia de Seguros de la Nación. sí, Eso es en un paso como más adelante. En la apertura a prueba se va a establecer si es necesario o no, si el juez entiende que es necesario o que no aporta ningún dato relevante a la causa. Eh, bueno, lo más importante siempre es la historia clínica, siempre y cuando hablemos de daños en la persona, porque pueden ser daños materiales. Si puede haber daños materiales sin haber daños a las personas. Si, por ejemplo, yo tengo el auto estacionado en la vereda, no, en la vereda no, perdón, no estaciona en la vereda. Tengo el auto estacionado debidamente y viene un camión que dobla mal y me choca todo el auto. Y yo no estaba sí, dentro del auto, entonces no hay daños materiales, solamente no hay daños a la persona, sino hay daños materiales. En ese caso se va a acompañar el presupuesto. sí. Siempre dependerá del caso y del daño que se haya producido. Y respecto de eso te iba a decir que me faltó antes la parte de los presupuestos. Nos habíamos quedado en que también tiene que ser antijuricidad, nexo causal, el daño, siempre hay que probar el daño. Por eso justamente es la historia clínica, todos los estudios que se haya realizado en posterior, porque puede pasar que por ahí sufrió un golpe, pero hoy no lo siente y dentro de 2 meses empieza a sufrir dolores o tiene alguna molestia. Eso también se puede Perfecto. incorporar toda la documental con la demanda. Y con respecto a lo que serían los peritos, o sea, ¿qué tipo de peritos Sí. en general te piden? O sea, son peritos así médicos, psicólogos, supongo, y también Sí. mecánicos, ¿no? Sí, el mecánico es fundamental en el caso de que por ahí o no hay denuncia o no hay testigos. Bueno, también se tiene que ofrecer testigos, ¿no? Obviamente, pero puede haber casos en los que no haya testigos porque fue un lugar que por ahí no hay cámaras o que no hay circulación de personas habitualmente. Entonces, en esos Sí, casos es fundamental la pericia mecánica. Después sí, tenemos la pericia médica, que la pericia médica, algunos jueces entienden que solamente se requiere médicamente, es decir, sin la parte psicológica. La parte claro, psicológica es fundamental también, porque tal vez las secuelas son a nivel psíquico. sí, Y a partir de la Organización Mundial de la Salud sabemos que el ser humano necesita contar con una buena salud psíquica. sí. O sea, el concepto, se usa un concepto amplio de salud, digamos. Entonces vos tenés un concepto amplio de salud que sería física, Claro, psíquica. Y ahí, bueno, claro. ahí, por ejemplo, daño psicológico, se pide daño moral, se pide daño material, un montón de elementos, ¿no? Un montón de Se rubros. puede pedir, sí, Y el tema del daño moral, viste que siempre yo siempre te pregunto lo mismo, el daño moral, o sea, es como un número estimativo, digamos, eso se determina después en el momento de la sentencia. O sea, es como sí. que El a raíz daño de lo moral, probado, el daño moral es muy difícil probar. sí, A veces depende de la persona, porque siempre también hay que tener en cuenta a la hora de la liquidación, por ejemplo, la edad de la persona, la profesión, el sexo.
todo eso también tiene que ver con después la liquidación final y lo que se reclama por cada daño. Claro. Ahí estoy viendo un comentario que dice, daño moral es Ah, difícil probarlo, pérdida de chance. También, sí, justamente eso iba a decir, el tema, también se puede reclamar la pérdida de chance, ¿sí? La ganancia claro. dejada de percibir, Mm, eh, también los gastos de farmacia y medicamentos, que eso es el código establece que se presumen, o sea, es decir, no necesito ir con cada ticket, cada vez que me tomé un remis o un Uber, tengo que presentar el ticket para constatar el gasto que me produjo o ir a la farmacia y retirar el ticket y adjuntarlo. Eso no es necesario, se hace un estimativo. claro. Y después, bueno, eso tenemos todos los rubros, toda la prueba. En los hechos, obviamente, es la descripción de lo que pasó. Y Sí, después con respecto por ejemplo, una persona que viajó en colectivo, ¿no? O sea, ahí directamente vos que tenés que librar un oficio o sea, al Ministerio al Ministerio de Transporte, ¿no? Directamente para transporte. aprobar el tema de... Claro, eso se usa mucho cuando hay un accidente en un colectivo, ponen. Sí, igualmente ahí, en cuanto a la legislación, se podría llegar a pedir que se apliquen también ley de defensa del consumidor. Ah, Y en ahí ya ese estamos... caso, sí, lo que se Claro, debería adjuntar es, bueno, hoy en día es muy fácil, con la SUBE se adjunta la copia de ambos lados de la SUBE, que dice el número, siempre y cuando es importante que esté registrada, ¿no? Que la SUBE no sea una SUBE X, si no es muy difícil claro, probar que la persona realmente viajó. Y después lo que se puede pedir es, sí, un oficio, y si no, en la página de SUBE se pueden ver los movimientos que hizo la persona, es decir, a qué hora subió, qué recorrido hizo, qué colectivo se tomó, qué interno se tomó, y a partir de ahí también podría reclamarle al conductor claro, del colectivo. sí. Y la ley establece también que en el caso de personas que requieran cierta categoría, como por ejemplo un conductor de un camión o de un colectivo, la responsabilidad debiera estar probada justamente porque se supone que ellos deberían tener más, son más profesionales que cualquier otra persona que pueda estar circulando. Se le exige mayor grado de previsión. Mayor grado de previsión, bien. Sí, Y con respecto, viste, a las aseguradoras, ¿no? En general, sí. ¿cómo contestan ellos? O sea, directamente niegan todos los hechos, o viste que es como que ellos no se hacen responsables, o los citás como terceros. ¿Me acordás que una vez me habías comentado algo Sí, sobre esa situación? en realidad no hay una acción directa contra la aseguradora, siempre se la Sí, cita en garantía. Entonces, algunos jueces lo que pasa es que en la demanda uno reclama, por un lado, al titular del vehículo, dueño, guardián de la cosa, todas sí, esas personas de las que hablamos, y se reclama en citación en garantía a la compañía de seguros del mm, demandado de ese vehículo y también a todos los propietarios, porque puede ser que yo por ahí demande a alguien que creo que es el dueño, pero en realidad no es el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que no es el dueño va a decir, no, yo no soy el dueño. Va a presentar la claro, documental y no voy a tener a quién demandar, porque como no tengo acción directa contra la aseguradora, nadie se va a hacer cargo. claro. Y lo que puede Entonces llegar a pasar, sí, no, no, decime, te lo que corté. puede llegar a pasar en el primer auto es, hay dos posturas. Una es que piden sí o sí citar al demandado, trabar la litis, ¿sí? Mando la Sí, notificación, la cédula a el demandado, espero los 15 días de notificado para ver si contesta o no contesta, se presenta o no se presenta, y recién ahí puedo mandar la cédula a la compañía. perfecto. Esa es una postura. Y después está la otra postura que entiende que hay que notificar a todos y listo. Se notifican a todos y bueno, en su caso contestarán. Y en cuanto a lo que me Entonces, preguntabas, sí, ahí digamos que entonces hay distintos criterios, ¿no? Con respecto a uno dice que hay que trabar la litis y después ahí tenés que directamente notificar como tercer, como citado en garantía a la aseguradora, ¿no? Me decías vos. sí. Y después Siempre hay es otra, citación en garantía. ahí está. Y después el otro Sí. criterio, ¿cómo era? ¿Me dijiste? No, en Había realidad otro vos cuando iniciás la demanda, demandás a todos. O sea, demandás al conductor, al titular, si alguien, por ejemplo, tenía la cédula azul,
porque esto va a depender también de la voluntad que tuvo el titular registral, porque si el titular registral prueba que fue usado en contra de su voluntad, tampoco va a responder, porque se rompió Claro. el nexo causal, eso es lo que hablábamos, se rompió el nexo causal. Entonces voy a demandar a todos y además voy a demandar al propietario de tal vehículo, Sí, pongo la patente de tal vehículo, perdón si se cortó, sí. y como citada en garantía a la aseguradora. ¿Y las aseguradoras qué dicen cuando contestan? ¿No se quieren hacer responsables directamente de lo que pasó? Las aseguradoras en general, bueno, en la facultad siempre nos dicen hay que negar todo, por más de que sea algo obvio, hay que negar todo, bueno, se sigue esa regla que tal vez quedó Sí, antiguo, pero si niegan todo y después ofrecen por ahí, si hay una denuncia administrativa, que algo había leído un comentario ahí, que ahora voy a hablar del tema de la denuncia, qué pasa sí. si no hacen la denuncia. Eh, Me fui con el comentario, volvemos. Sí. No, Si estamos en estaba, denuncia, sí. no, estabas hablando de las aseguradoras, cómo se defienden, ¿viste? O Ah, ¿cómo sea, negar, contestan? claro, en Sí. general me decías que niegan todo, no se quieren Niegan hacer todo y responsables. después ofrecen, si hay denuncia administrativa, adjuntan toda la documental, todo lo que tienen Sí, en su poder. Hay otras aseguradoras que dicen, no, como es un contrato entre partes, esto es inconstitucional, entonces no te voy a presentar ni la póliza, ni si hay denuncia administrativa. Entonces ahí es un poco más engorroso y hay que sí citar, pedir que se intime a la citada a presentar la documentación que esté en su poder, porque no hay otra forma de conseguir esa documentación. Si no me presenta la póliza, claro, o sea, si yo soy por él la aseguradora, entonces yo puedo decir que no te quiero presentar ese tema de la póliza ni nada, porque digo, eso es un contrato entre partes de privados. claro. Entonces yo digo, no presento nada. ¿Y ahí qué se puede llegar a hacer? O sea, vos tenés que, digamos, con algún tipo de oficio o algo, una orden judicial o algo, no sé cómo sería ahí, para que ellos Y en este presenten eso. caso, no, pero en el caso de los oficios va a ser en la apertura a prueba, siempre en la apertura a prueba, en ese tipo de oficios. Si no, lo que se tiene que hacer es por el expediente. En el expediente intimo que presente los papeles porque si no, no se puede avanzar en el juicio. Entonces no se puede saber si el hecho realmente ocurrió, eh, porque siempre recordemos que el damnificado es un tercero en ese contrato de seguros. Claro. Y justamente Entonces, la citada lo que tiene que hacer es proteger al asegurado, porque por contrato se obliga a eso. claro. Y vos cuando reclamás todos los daños, vos se los reclamás, o sea, a todos, o sea, directamente el traslado, los daños tienen que responder tanto el que provocó el accidente, supuestamente. Yo siempre mirá, yo siempre digo supuestamente porque en realidad como trabajo del otro lado del mostrador, para la gente que no me conoce, yo trabajo en el Poder Judicial. Entonces todo lo que me dicen, o digo supuestamente, o hipotéticamente, lo alegado por la parte, bueno, está bien, porque eso es materia obviamente, de prueba, y uno lo que tiene que hacer, una vez tuve una discusión con un abogado, el tema de la reconstrucción de la verdad material, ¿no? Porque uno es la verdad judicial y otro es la verdad material. La verdad material en realidad la saben solamente los que estuvieron ahí, o sea, los testigos. En realidad la reconstrucción de los testigos es como una reconstrucción histórica de lo que ha sido en el pasado, y en realidad son testigos obviamente que utilizan sus sentidos y pueden percibir las cosas de distinta manera de acuerdo a su buen saber, bueno, su buen saber entender, ¿no? Porque no son profesionales en el momento, pero digo, básicamente utilizan todos sus sentidos para percibir lo que pasó. Cada uno va a interpretar la realidad de distinta manera. No se puede reconstruir lo que sería la verdad. La verdad material se puede reconstruir y tampoco el juez es Dios, ¿no? Para la reconstrucción. Claro. Yo, para la reconstrucción de lo que pasó, ¿no? Entonces, lo que decía era el tema de los daños, decir, daños, bueno, materiales, el tema de la pérdida de la chance, todo, obviamente que el traslado se va, todos son responsables. Y el tema o sea, si por ejemplo responde uno, ¿cómo es el tema de la repetición? ¿Viste? ¿Se puede repetir entre ellos? O sea, ¿cómo Bueno, sería eso eso? tiene que ver un poco, estas son palabras de Rossi, tiene que ver Sí, con si efectuó la denuncia o no. Hay dos posturas. Hay una postura rígida que dice que si no efectuó la denuncia administrativa, el asegurado, entonces sí, siempre la aseguradora puede repetir, tiene acción de repetición por lo que pagó. Y después sí, otra postura, que es la mayoritaria, entiende que si esa omisión, digamos, estaría incumpliendo el contrato entre el asegurado y la aseguradora, no frente al tercero. El tercero es ajeno.
el damnificado. Entonces, en el caso de que la omisión a la denuncia administrativa, y esto responde un poco a la pregunta que habían recién comentado, si le efectuó un gasto extra a la compañía, a la aseguradora, esa omisión, entonces la Sí, aseguradora podría cobrarse por acción de repetición. Esa es la postura mayoritaria. Estas son palabras de Rossi, doctor Rossi, sí, en su libro Accidentes de Tránsito Paso a Paso. bien. En principio, la denuncia es obligatoria porque es un contrato, recordemos siempre, entre el asegurado y la aseguradora. El tema es que en la ley de seguros no está fijada una penalidad más allá de que si la persona no denuncia, pierde el derecho a ser indemnizado, en el caso de que él haya sido el damnificado y no el tercero reclamante. Perfecto. Acá preguntan, dice, ¿siempre es necesario citar en garantía o podemos solicitar a la demandada? ¿Qué recomienda usted? Siempre es Yo necesario citar. recomiendo, yo recomiendo siempre citar a la citada, porque ¿qué va a pasar? Yo puedo denunciar, puedo Sí, reclamar directamente al titular registral, pero el problema es si no tiene bienes. ¿Quién va a sí, responder si no tiene bienes? Eso pasa también en los casos en los que el conductor no tiene la póliza al día. Si no tiene la póliza claro. al día, el seguro va a decir, y bueno, yo la póliza no estaba vigente, entonces no voy a responder porque no había contrato. Eso es lo que va a decir la aseguradora. Entonces ahí la única herramienta que tengo es ir contra los bienes del dueño o guardián de la cosa. Y si no tiene bienes, va a ser incobrable. Se le puede embargar después una cuenta, lo que tenga, cualquier bien que tenga. El problema va a ser ese a futuro, cómo cobrarse. Claro, el tema es que obviamente que el abogado va a tener que pelear por los honorarios después y también obviamente el Claro, monto del capital y la claro, indemnización que le corresponde. Acá dice claro. siniestro con daños a la persona. La víctima del accidente no tenía seguro, ¿puede negarse el seguro de la contraria? Tengo una Sí, mediación pendiente. justamente es lo que decía. Yo Sí, entiendo que en principio no, porque siempre y cuando no esté vigente el contrato. Si no está vigente el contrato, no va a responder, obviamente. Y se demuestra el contrato con la póliza. Si no hay póliza, no hay contrato. mm, En realidad la ley de seguros no protege a la víctima. La ley de seguros protege, la finalidad es proteger al asegurado, es mantener indemne al asegurado, más allá de la víctima. Por claro, eso igual justamente tiene la acción de repetición. bueno, la ley de seguros dice que, por ejemplo, ¿qué pasa si no se hace porque vos hablaste de una denuncia, ¿no? Pero Sí, la denuncia administrativa. ¿qué pasa si no se hace una denuncia administrativa del accidente en El ese caso? asegurado tiene 3 días para efectuar la denuncia. Esto Sí, recordando. Tiene 3 días para efectuar la denuncia desde que se produjo el hecho, desde que tuvo conocimiento, porque por ahí no estaba manejando el titular, estaba manejando otra persona que tenía la cédula azul y no tomó conocimiento. Entonces, 3 días es medio relativo eso, ¿no? 3 días claro, desde que tomó conocimiento o 3 días desde que el damnificado inició judicialmente su reclamo. Si no efectúa la denuncia, hay que ver qué es lo que pasa, eso en cada caso en concreto, porque puede ser que no haya efectuado la denuncia justamente porque no tenía el seguro al día. Si no tiene la póliza al día, nunca va a efectuar la denuncia justamente porque no va a cubrir. Y en ese caso sí habría que ir contra el titular registral, el conductor, quien sea responsable civilmente. perfecto. Y Y o en sea, la persona. principio, ¿cómo? Sí, sí, decime. Que en principio el asegurado, la penalidad que tiene es que no va a poder reclamar en la aseguradora, ¿sí? Pierde el derecho a ser indemnizado. Esa es la penalidad que se fija. Por eso es polémico en realidad. Porque ¿qué culpa tiene el damnificado si quien me atropelló, quien me chocó, no tenía el seguro al día? Claro. Sí, eso también es medio Es complejo, ¿no? ¿Qué culpa polémico, tiene claro, porque yo salgo sin seguro y bueno, no tengo bienes, no Claro. tengo nada y bueno, paga Dios. Esa es la Y ahí, cuestión. y ahí directamente la demanda que se entabla también contra la aseguradora y nada, o sea, también citado como garantía y qué pasaría en ese caso. O sea, En alguien tiene que. principio sí, sí. Perdón, llega con un Alguien, retardo, por eso. sí,
O sea, alguien tiene que responder ante eso, ¿no? Porque ahí, bueno, en realidad a veces lo que pasa es que si la otra parte no tiene bienes, ¿cómo le reclamas algo, no? O Claro, sea, ahí está el tema. En realidad, por eso se tendría que ir contra los bienes de la persona si el seguro no va a responder. Pero siempre hay que analizar qué justificación nos da la compañía de seguros. Si no hay contrato, ellos no tienen que responder por el principio del derecho, ¿no? ¿Por qué voy a responder si no hay contrato? O sea, siempre recordemos que la finalidad del contrato de seguro es mantener indemne al asegurado, como decía recién, no más sí, allá de lo que pase al damnificado. El tema es que a partir de este conflicto, la Ley Nacional de Tránsito sí establece que es obligatorio el seguro para responsabilidad civil, porque si no, ¿qué pasa con el damnificado? mm. O sea, ¿y se está obligado a hacer la denuncia, digamos, de lo que pasó? O no, directamente? La persona que Sí, sufre. ese es el gran dilema que tiene la ley, porque la ley, más allá de lo que te decía, de que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado, en realidad va a tener problemas con la aseguradora porque estaría incumpliendo su contrato. Sí, ¿Sí? El tercero es ajeno, o sea, al tercero no le importa si hizo la denuncia o no hizo la denuncia. Lo que le va a claro. tener que importar, sí, es que el seguro esté vigente, porque si no volvemos a lo mismo. Voy a tener que reclamar a los bienes, voy a tener que ir contra los bienes del conductor, titular, etcétera, quien sea civilmente responsable. Y Yo hay un recomiendo tiempo para. citar a todos, por las Claro, dudas, ante la duda cito a todos. ante la duda hay que citar a todos. Y vos, el Primero tema hay un consultar al tiempo. médico y después citar a todos. ¿Consultar a qué? ¿Dijiste? Primero ir al médico, consultar a su médico y después ir contra todos. Y Ir contra todos. después se irán eximiendo o no de responsabilidad según corresponda o no. Y para hacer la denuncia hay un tiempo para hacer esa denuncia que me decías vos. Sí, 3 días. 3 días de que se tuvo conocimiento del hecho, 3 días de que se produjo el siniestro o 3 días desde que se reclamó, desde que el damnificado efectuó la denuncia, efectuó el reclamo judicial. Ese es Perfecto. el plazo que tiene. Y después vos hablabas de eximentes, eso es lo que te quería preguntar, ¿viste? Eximentes de responsabilidad, ¿no? Que son poquitos y no son tan variados. El Sí. tema, eso sería directamente, o sea, el eximente de responsabilidad lo hace la persona que ocasionó el daño, porque eso es una, Claro, es una la de las defensa que defensas. tiene, claro, claro, es la defensa que tiene el demandado, siempre. Claro. Ahí Renato Igual, dice que incluso, ahí creo que estaba diciendo algo del plazo ampliable, no sé a qué se refiere. El plazo de prescripción, me parece. puede ser, puede ser. Lo que te iba a decir, algo de seguros, algo de seguros. Bueno, el tema de la denuncia es esto que te decía, el tema del reclamo. Si en realidad eso va a ser un tema entre la aseguradora y el asegurado. Si Claro, efectuó la denuncia o no, tiene acción o no de repetición, pero claro, eso será una cuestión entre ellos. El damnificado lo que va a querer es que se establezca la indemnización justamente por el daño que se le provocó. claro. Todo Y deviene después, siempre de la responsabilidad de daños, de la responsabilidad civil de daños genérica. y después te iba a hacer una pregunta. Y con respecto, por ejemplo, no sé, en un accidente determinado, ¿no? Y se produce un accidente y participan dos o más vehículos. Eso viste que creo que estábamos charlando la otra vez. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se podría encuadrar eso? Esa es la teoría del riesgo creado. Lo que la jurisprudencia llama teoría del riesgo creado, que es a partir de que se considera que el vehículo de por sí es una actividad riesgosa. Entonces yo estoy metiendo en la sociedad un vehículo que se considera una actividad riesgosa. Claro, Y después se verá, en ese caso también se demanda a todos, por las dudas, se demanda a todos, y después se analizará la responsabilidad de cada vehículo, porque puede ser que eso pasa mucho en el tema de los choques en cadena. ¿Quién es responsable? claro, ¿El primero, el último, el del medio? En principio siempre hay que demandar a todos y después se verá la responsabilidad. Si la responsabilidad
puede ser el caso de culpa concurrente, Sí, que ya en la resolución, en la sentencia, el juez va a determinar, bueno, culpa concurrente, se paga tal aseguradora tanta cantidad, tal otra aseguradora tanto. ¿Sí? En general lo ponen claro. por porcentajes, ponele 70-30, 50-50, eso se verá. Pero ese es en el caso en que los dos incumplieron alguna norma de seguridad vial o alguna norma nacional o norma provincial. Ahí el juez es el que va distribuyendo el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, va Claro, distribuyendo. la prueba, siempre en base a la prueba. Y ahí vos Eh, directamente demandás a todos, o sea, todos los que participaron en el hecho dañoso, a ¿no? El todos. hecho. Ante la duda se demanda El a tema, todos, sí. el tema Sí, es que eso me porque genera un montón. ¿sabés qué pasa si uno, por ejemplo, no demanda, dice, no, no estoy seguro si demandarlo o no, y resulta que en el proceso se van eximiendo de responsabilidad porque por ahí cayó en alguna causal de eximente y ninguno responde. Entonces, ¿qué hago? ¿Contra quién cobro? Si el daño se Claro. produjo, ese es el tema. O sea, que el día de Ahí, mañana no voy a poder reclamarle a nadie porque sí. no va a haber a quién reclamarle. Claro, el tema son los bienes de cada uno de los que provocaron el hecho, ¿no? El hecho dañoso. Yo hoy, por ejemplo, Sí, estaba pasando ese tipo de cuestiones de daños y con respecto a lo que sería, si, por ejemplo, yo lo relaciono directamente con lo que a mí me gusta, o sea, lo que me interesa, que es el derecho al trabajo. Yo, por ejemplo, de responsabilidad civil y accidente de trabajo no sé mucho y se hablaba mucho del tema de la prevención, ¿viste? El tema sí. de prevenir los daños antes de que se produzcan. Pero en realidad, yo tenía un profesor que decía que el ser humano, mira, yo siempre choco en cadena, dice Me una choco amiga, en cadena. Bueno, que el ser demandá humano, todos. Bueno, en realidad ella no tendría que demandar, pero que en realidad es más peligroso viajar en coche que viajar en avión directamente, o viajar en un micro, ponele. Dice, viste que siempre es como que se exagera el tema de viajar en avión, que es peligroso, se cae, bueno, obviamente si cae el avión no creo que sobreviva nadie, pero me parece en mucho caso más hipotético peligroso. no responde nadie. Claro, pero no me parece más peligroso viajar en coche y eso, ¿viste? O sea, pero más allá de esas circunstancias, el tema de la prevención, porque es verdad lo que dice que falta, no sé, cultura del seguro. Cuando yo hablo del seguro, a veces, cuando estamos hablando de seguro, me parece que es la cultura de la incertidumbre y de lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Uno como que de alguna forma se está previniendo de lo que puede llegar a suceder. Lo que pasa es que, ¿cuál es la herramienta de las aseguradoras? Obviamente, eximirse de responsabilidad y eximirse al pago de las indemnizaciones que corresponden y tienen un montón de artilugios, un montón de estrategias. Seguramente me van a insultar, me van a putear por todos lados, pero digo que esto también se replica en lo que serían los accidentes y enfermedades del trabajo. Cuidado cuando te demanda la doctora Cheru, eso que estaban poniendo ahí. A Lo que todos, por las pasa, dudas. porque el hecho del trabajo, si vos analizás, viste, la ley de riesgo del trabajo es prevención y no es reparar el hecho ya dañoso que provocó un daño irreparable en el trabajador, en la salud del trabajador, y que además el trabajador después no se puede llegar a incorporar al mercado laboral. Y bueno, se ponen como un montón de trabas, un montón de cuestiones ahí, o un vericueto jurídico, administrativo y judicial, con el objeto de que no se llegue al objetivo final, que es lo que tiene que ver con la indemnización de las contingencias. Entonces vos tenés un sistema cerrado, que es un sistema el sistémico, reparación sistémica o extrasistémica. Lo extrasistémico yo lo veo y lo analizo como vos lo estabas analizando, como viste que vos fuiste separando muy bien el tema de las distintas etapas procedimentales. Entonces Sí. vos lo analizaste y la exigencia de determinados daños, ¿no? Porque hay muchos abogados, como un amigo mío, el doctor Souto, que es como defensor del tema de la reparación integral, obviamente que en ese caso los elementos probatorios y todo es como muchísimo más específico, mucho más difícil y mucho más complejo probar todos esos elementos, el nexo de causalidad y la responsabilidad, la antijuricidad, el daño ocasionado, pero me parece que ese tipo de sistemas tienden a lo que sería la prevención, ¿no? Bueno, y la prevención, como dice Adrián, acá se daría en hacer la BTV, y bueno, con respecto también la prevención en realidad,
en este caso de accidentes viales o accidentes de tránsito, como bien vos lo desarrollaste, tiene que ver básicamente con el ejercicio del poder de policía propio del Estado, ¿no? O sea, Claro, el claro, poder de policía y la intervención estatal, el tema de las leyes o de las resoluciones viales, el tema de ser mucho más respetuosos, y esto también sabés que lo que es un problema latinoamericano, me parece a mí, ¿no? El tema de la cuestión de la anomia, es como decía Nino, el gran Nino, que decía que el problema latinoamericano tenía que ver con el desprecio hacia la norma, ¿no? El desprecio, el claro. incumplimiento hacia la norma determinada, y por eso pasa lo que pasa, y igualmente, obviamente que es trabajo para los abogados, independientemente de lo que pase. Igual es como decías vos, el auto o el vehículo puede llegar a ser concebido como obviamente como un factor de riesgo absolutamente alto y hay un montón de incertidumbre, y la incertidumbre ahí podemos introducir lo que sería la ley de seguros, porque la ley de seguros ¿en qué se basa? En el miedo a lo que pueda llegar a pasar posteriormente. Claro. Que eso es un breve análisis de lo que me estabas diciendo vos. Y me gustó mucho el tema de la estructura, cómo lo estructuraste, el tema probatorio y el tema de la contestación y las estrategias, ¿no? Y otra estrategia que puede hacer las aseguradoras, más que negar, es eso, o probar que, por ejemplo, no sé, que la persona no estuvo ahí, o no sé cómo podría llegar Claro. O el hecho de un tercero porque no se debe responder. Por ejemplo, me robaron el vehículo. Igual esa será una defensa en el caso de, más que nada por ahí, del conductor o del titular registral. Claro. Eso, Siempre y esa es una cuando defensa. haya una denuncia policial, ¿sí? Del robo del vehículo. Porque si no Y cualquiera diría, ahí, no, bueno, a mí me robaron el auto, yo no era. ahí lo que Tiene que decía haber Adrián, otros medios claro, probatorios que lo prueben. claro. Es como hablábamos, el tema de la reconstrucción material del hecho acaecido, ¿no? Claro. Y, y bueno, y ahí, bueno, el accidente puede derivar de un montón de daños que son irreparables. El tema de, por ejemplo, ¿vos qué pensás del tema del lucro cesante? ¿Es algo fácil de probar? O sea, ¿cómo lo ves vos? O sea, El lucro, el lucro cesante, y sí, porque es la ganancia dejada de percibir. Entonces, claro, por ejemplo, un taxista lo podría probar. Igualmente siempre se hace un estimativo, no es algo que, no sé, salvo en algunos casos que, por ejemplo, sé que ganaba 500 pesos por día, por ejemplo. Bueno, 500 pesos quedó bastante viejo, ¿no? Pero en los casos de taxistas, por ejemplo, podrían ser eh, probados con mayor facilidad en ese sentido. Pero siempre se hace un estimativo, porque además tengamos en cuenta que si bien después los intereses se deben y por eso se actualiza la sentencia, porque mucha gente dice, no, bueno, pero si yo inicio un juicio ahora y me lo pagan dentro de tres años, no me va a rendir la plata. Los intereses se deben desde la fecha en que se produjo el siniestro, de ahí cuentan. Entonces, por eso, y otras cuestiones, ¿no? Con el tema de las tasas que maneja el Banco Central y demás, se actualiza el monto. No es que queda, yo pedí 1.000 pesos hace 3 años y no es lo mismo que lo que sería hoy. sí, igual eso también se ve mucho también en lo que te decía, viste, de accidentes y enfermedades laborales, que se ve mucho el tema de los intereses, porque en realidad estamos en un contexto inflacionario absoluto y el tema del valor Claro, de la moneda se va carcomiendo todos los días, o sea, no es lo mismo lo que cobra el trabajador, perdón, el trabajador no, bueno, el accidentado, ahora que lo que puede llegar a cobrar dentro de 10 años, y eso se tiene que ir actualizando por la tasa de interés aplicable, y bueno, vos claro. dijiste el momento del acaecimiento del hecho, del accidente, ¿no? Se Sí. comienza a contar Desde los ahí se deben intereses. los intereses, claro. No sé. Y otra cuestión que vos decías del tema de los daños, también la pérdida de chance, que la pérdida de chance es un poco polémica también, Sí, porque salvo en casos concretos, que esto habíamos hablado una vez, salvo en el caso sí. de que por ahí sea un pianista, que yo sé que, o un Mm. futbolista, que utiliza su cuerpo para vivir básicamente del trabajo que realiza, ¿sí? Y un modelo, Y si ponele, eso sería, pierda la nariz. ¿cómo? Un modelo que pierda la nariz. También usa como su Claro, cuerpo. claro. Mira, dice, si la Eh, víctima de trabajo informal se complica acreditar el lucro cesante, eso, y, y sí,
En realidad ahí tendrías que hacer, bueno, vos sabrás más de este tema, tendría que hacer otro juicio primero para reclamar que lo pongan en Bueno, claro, blanco y demás. Al menos hay que mandarle hablarle a un telegrama, ¿no? Como para Rolando, que regularice la situación. claro, la 24.013 ahí, doctor Giglione, o sea, 28, 8, 9 o 10, vamos a ver, pero si es absolutamente en negro, 8, de la multa. Igual todo se puede probar, o sea, todo lo que se alegue siempre se tiene que probar y no hay un solo medio probatorio para probar todo. Siempre Yo es te iba a una decir, seguidilla de pruebas, justamente para crear la convicción en el juez. Gaby, con respecto al tema de ¿hay mediación previa en Sí. esta situación? Y ahí hay que se analiza directamente, se analiza la prueba presentada, hay un montón de variables, ¿no? Que se analizan en una mediación. La mediación es obligatoria para iniciar, siempre me la van a pedir para iniciar judicialmente. Y Claro, sí, se presenta lo que se tenga hasta el momento, porque a veces pasa que la mediación nos la dan, la podemos fijar en forma privada o sorteo. En forma privada por ahí es un poco más rápido y si presentás, por ejemplo, certificados médicos, estudios médicos, si hay denuncia policial. eh, y bueno, después eso se analizará en base a la propuesta que se haga, si conviene hacer el juicio o no, si el cliente quiere hacer el juicio o no, cómo se va a seguir. Pero siempre es obligación realizar la mediación previa para iniciar la demanda. Si no, lo que va a decir el juez en el primer auto va a decir, no tengo por acreditar la mediación, vuelvan los autos a mediación. claro. Y Perfecto. en A mí, ese a lo caso que pasa, también, sí. decime. No, que Vos sos la. puede pasar también que en la mediación el domicilio del demandado, como ya sabemos, saque la chapa o haga alguna cuestión así, y aparezca como domicilio inexistente, y yo lo tengo Sí, por notificado, pero el juez no. Entonces tengo que ver la forma de notificarlo para cumplir con esa etapa previa que se adjunta con la documental, con la demanda. perfecto. Eso no tenía. Por ejemplo, lo que pasa, nosotros tenemos en el fuego laboral en provincia, tenemos el artículo 25, ¿viste? Tenemos y lo que pasa en los accidentes y enfermedades. Dice, ¿debe concurrir el demandado a la mediación o puede ir solo la aseguradora? Dice. En general va la aseguradora. Es raro que Sí, algún demandado se presente. No pasa nada siempre y cuando esté notificado. Lo mismo claro, lo mismo judicialmente. Si yo cito a todos y el demandado no se presenta, y bueno, pido la rebeldía sí, y continúo con la aseguradora. Después quedará en él si el juicio le cae en su contra, digamos. La sentencia sale en su contra y tiene que pagar y bueno, ahí claro, será tema de él que no contestó la demanda ni nada. perfecto. No, igual ya como a ella llegamos casi al final. Creo que te preguntó un montón de cosas ya. Tenía un montón de cosas y preguntas que se fueron sumando de distintos colegas y estuvo muy lindo. Lo que yo siempre quiero hacer con respecto a esto es sumar a colegas, amigos, que se sumen a las charlas y que expresen obviamente sus conocimientos respecto a un elemento determinado, o sea, a una materia determinada, a una rama, porque si yo acá me siento y hablo solamente de derecho laboral, viste que derecho laboral tiene un montón de temas para desarrollar, lo que pasa es que es medio aburrido y es medio monólogo, por eso me parece importante tener siempre colegas que les guste la rama que ejercen o la rama que se dedican, y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Igual siempre estamos acá como para dar una mano, para presentar algún tipo de perspectiva que nos pueda llegar a ayudar, obviamente como colegas, ayudarnos, darnos una mano, generar esta red virtual de colegas. Así que me parece muy interesante todo lo que expresaste, me parece muy, muy claro, muy conciso y todo este tipo de prácticas que se pueden llegar a dar. Yo en realidad, si lo reconozco, yo no soy un profesional que se dedica a esto, la verdad que no me relaciono directamente con lo que sería responsabilidad civil o accidentes, así que me parece muy interesante que se planteen este tipo de cuestiones. El tema de los accidentes en el futuro vamos a desarrollar lo que sea algunas temáticas relacionadas, no sé, como juicios ejecutivos, lo que sería prueba electrónica en distintas áreas. Obviamente que yo me puedo
desarrollar en lo que sea el ámbito laboral, que tengo algún conocimiento, en mediano o corto, no sé, no importa, pero uno siempre aprende. Cuando uno sale de la facultad, es como que decís que esto es un mundo nuevo, ¿viste? Y yo Sí, procedimiento en realidad aprendí en lo que sería el Poder Judicial, o sea, nunca había aprendido procedimiento laboral. Eh, Me parece que en este sentido, yo creo también, después yo pertenezco al Poder Judicial, no soy abogado litigante, pero me parece que una de lo que se viene después de este paradigma que estamos viviendo, me parece que hay que generar nuevas redes entre colegas, redes ya sea presenciales, físicas, virtuales, no importa, ayudarnos entre todos y también concebir que el conocimiento no es ilimitado, ¿entendés? O sea, yo no puedo conocer todo, yo no puedo saber todo. el derecho Y tan amplio decir, que es inabarcable en algunos casos. no, es inabarcable, pero viste que a veces tenés algunos personajes que se sientan y dice, o sea, parece que viene una luz y si son iluminados. Y bueno, tenemos ese tipo de personajes que en realidad uno tiene que tratar siempre con humildad, ¿no? Tanto el ejercicio profesional como lo que tiene que ver con la expresión de los conocimientos. Si hay que recomendar un libro, yo sabés que tengo, ahí justo estaban diciendo, en realidad viste que mi corazón está en la editorial de ID. O sea, Sí. yo voy a patear siempre para D&D y que se El mío fijen también, ahí. así El que sí. corazoncito mío el corazoncito mío está en la editorial de ID, que agradezco mucho a los chicos, la verdad que siempre se han portado muy, pero muy bien. Así que bueno, ahí hay bastantes libros de práctica, o sea, son libros muy prácticos, y ahí sí voy a dar lo que sería un chivo, ¿no? O sea, ahí directamente pasa el chivo de historia. Ahí tenés un montón de libros prácticos de diferentes ramas, accidentes, laboral, no sé, civil, no sé, hay un montón de libros muy interesantes y profesionales de excelencia. Y a mí Sí. lo que me parece lo que me Si no, parece que nos interesante, escriban por privado y pasamos la data sí, respecto de sí, eso que lo que estabas estabas diciendo. mencionando, que te hablen a vos, o sea, vos sos la profesional en esto, yo mucho no conozco, ¿viste? Hay libros o autores que son preferidos a otros, muy buenos disertantes, y bueno, te felicito por la charla, por la exposición, y la verdad que siempre es interesante tener colegas que estén siempre a la altura y que tengan un conocimiento vasto con respecto a una temática determinada. Por eso siempre yo invito, y no hay mucha gente que se anime, ¿eh? Hay gente que sabe muchísimo, pero no se anima, o sea, como que no se anima a expresar lo que conoce. Y me parece que el conocimiento tiene que ver con una construcción colectiva y no con una construcción individual. Por eso, viste, cuando decimos los libros que son muy extensos, por ejemplo, tratados, yo digo, ¿cómo hace este tipo para escribir 9 tomos sobre algo? Está bien, conoce mucho, pero a mí, ¿sabés lo que me gusta a mí más que nada? Es el tema de la formación de equipos, de laburo, de trabajo, Y porque es cada uno. fundamental el equipo. Sí, porque es fundamental el tema de formar equipos, me parece a mí. Por eso después en el futuro vamos a empezar a convocar gente para escribir, porque eso ya va a venir a futuro, porque ya tengo unas propuestas ahí como para dirigir una obra y todo, estamos viendo ese tipo de cuestiones, así que vamos a empezar a convocar abogados laboralistas, o vos obviamente que acá te- no te responsabilizo, sino te digo, te invito al tema de escribir en conjunto, cosa que ya hicimos, me parece, ¿no? Pero igual a futuro también vamos a empezar a escribir algo, tipo de artículos, algo, o analizar, por ejemplo, a mí lo que me interesa mucho es el tema de daños, responsabilidad civil y lo que sería derecho del trabajo, ¿viste? Es como que ese tipo de cuestiones, buscarle la vuelta, que por ejemplo yo un abogado que admiro mucho es el doctor Formaro con respecto al tema de daños y responsabilidad y derecho laboral, ¿viste? Que en realidad sí es admirable. Igual también a la doctora Guccione también le voy a invitar para escribir. Así que vamos a armar un lindo equipo. Sí, sí. Así que Bueno, bueno, algo vamos a hacer. Y antes de irme quería hacer una aclaración que leí en uno de los comentarios, una mediadora que nos escribió, y quería sí, aclarar que ella decía que no era en sí la prueba lo que se ofrecía en la mediación, lo que yo no me refiero a prueba en estricto, me refiero a que se puede presentar documental justamente como para poder negociar, porque si no es en base a, bueno, no, lo que en realidad pasó, siempre está bueno llevar una documentación que acredite, si bien no va a ser como lo es en un juicio, sí es válido y sirve.
Perfecto, o sea, porque me parece que fue la doctora Ramos, que ella es mediadora, porque hace un montón que no hablo con ella. Ella es una mediadora de Capital. Justo había hecho un comentario. Y te ponen Sí, doctora Cheru, pero vos sos cherubín en realidad. Te ponen soy Cheru. cherubín, sí. No sé si Sí, son sí, amigos, si son amigos, conocidos, pero te estaba poniendo doctora Cheru, debe ser por el tema de que sí, te sí, pones sí, esa arroba. misma, esa misma. Ahí Sí, está sí, sí. la doctora Ramos, hace un montón que no hablo. Así que bueno, muchas Bueno, gracias nuevamente, y gracias por participar y obviamente que te invito a próximas charlas, ¿no? te agradezco a vos por el espacio, como siempre, por darnos esta herramienta a todos, y tanto a los abogados grandes de hace años como a los nuevos. Y bueno, gracias por el espacio, gracias por darnos las herramientas siempre y por estar del otro lado ante todo. Sí, yo más o menos hago lo que puedo y hago lo que está a mi alcance, ¿no? Y si lo que no sé, no lo digo, no lo sé, y ya está. Por ejemplo, ahí tenemos a la doctora Peralta, que siempre hace charlas sobre derecho de familia, así que bueno, vamos próximamente a armar alguna charla, y después también tenemos derecho previsional, también tenemos un par de charlas más que armar. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dale, gracias a vos y bueno, gracias a todos por estar del otro lado también. Dale, chau, chau. Chao, chao.